Comenzamos. ¿Cuántas veces escuchaste que el capital genera más capital, que los ricos son cada vez más ricos? ¿Pero qué hay detrás de estas frases? ¿Cómo esto realmente funciona? ¿Existe alguna fórmula mágica que todos los millonarios del mundo utilizan? Y que yo, que soy un ciudadano común y corriente, podría utilizar y beneficiarme económicamente? Bueno, quédate hasta el final de este video porque vamos a responder todas esas preguntas. Te vamos a mostrar con casos reales de fortunas que se amasaron de cero. ¿Cuál es la fórmula mágica que todos los millonarios del mundo utilizan para hacer sus riquezas? Y por último vamos a hacer un Excel para que puedas planear cómo podés, desde invertir $100 todos los meses, conseguir tu primer $1.000.000 en esta vida. Sí, acá, en unos años, vas a ver ahora. Vamos con el video. Viajemos por un segundo al año 1940. Imaginemos un niño de 9 años repartiendo periódicos en su bicicleta, que comienza haciendo changas varias y que luego pasa a ser un emprendedor alquilando mesas de pinball usadas. Ahorrando iba a conseguir pagar sus estudios y comenzar a incursionar en la bolsa de valores de los Estados Unidos. ¿Quién iba a decir que este niño humilde iba a terminar siendo uno de los hombres más ricos de la historia moderna? Damas y caballeros, con ustedes el señor Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los inversores más exitosos y conocidos del mundo, con un patrimonio actual de 128.900 millones de dólares. Para que ustedes dimensionen, si sumamos todos los países de América Latina juntos, toda la deuda que ellos tienen con el FMI, no llegan a alcanzar el patrimonio que tiene actualmente el señor Warren Buffett. Esta persona tan particular consiguió influenciar millones y millones de personas alrededor del mundo, impartiendo sus lecciones y enseñando y ayudando a las personas a alcanzar la libertad financiera. Ahora bien, cuando nosotros miramos en retrospectiva, lo que lo hizo millonario Warren Buffett no fue el hecho de invertir en acciones, en bonos o en diferentes activos financieros, sino el hecho de que lo hizo con constancia y paciencia durante 84 años. Cuando nosotros analizamos los retornos anuales medios de largo plazo de Warren Buffett, vemos que tiene un 21% acumulado anual a lo largo de toda su vida. Ahora, si lo comparamos con, por ejemplo, Jim Simons, que tiene un patrimonio de 22 billones de dólares, Jim Simons, en sus años que estuvo invirtiendo, consiguió un 66% de retornos anuales medio de largo plazo. Esto es 3 veces mejor que Warren Buffett. Ahora vos dirás, ¿por qué Warren Buffett es 14 veces más billonario que Jim Simons? La respuesta es simple, porque lo hizo por mucho más tiempo. Y acá es donde nuestro querido Warren Buffett nos deja nuestra primera lección. Invertir temprano es extremadamente importante. Muchos priorizan viajar, comprar cosas materiales, que no está mal, no estoy en contra. Pero es extremadamente importante que todos los meses inviertas un porcentaje de tu capital. Si todavía no sabes bien cuánto podrías invertir de tu salario o cómo hacerlo, te voy a dejar un link acá que te va a ayudar a organizarte para saber cuánto puedes invertir todos los meses. Con esa lista, una vez que sepas cuál es el capital disponible que tenés, después al final de este video vamos a dejar la planilla del Excel para que puedas planear en cuánto tiempo vas a conseguir tener tu primer $1.000.000. El segundo aprendizaje que nos deja Warren Buffett es que nadie puede hacerse rico solo invirtiendo. Es esencial trabajar. Es esencial salir todos los días a trabajar y mientras trabajamos en paralelo vamos manteniendo y haciendo las inversiones basadas en nuestra estrategia dependiendo de nuestras necesidades. El tercer aprendizaje que nos deja Warren Buffett y uno de los más importantes que lo resume muy claramente en una frase que dice: el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Hoy es el momento y el día que tenés que comenzar a organizarte y a invertir, a capacitarte, a armar tu planilla de gastos, a ver cómo podrías comenzar a invertir y empezar a hacerlo. Bueno, finalmente llegamos a una de las partes más importantes del video, donde vamos a ver la fórmula que aplican todos los ricos del mundo para hacer sus fortunas. Si vos aplicás esta fórmula mágica, te juro que te va a cambiar la vida. Yo cuando la aprendí me cambió la vida y le ha cambiado la vida a millones de personas en el mundo.
Esta fórmula mágica es la fórmula del interés compuesto. No soy yo el que lo dice, sino que Einstein nos decía: los intereses compuestos son la octava maravilla del mundo. Aquellos que lo entienden ganan, aquellos que no lo entienden pagan. Lo que nos dice la fórmula de interés compuesto es cómo crece una inversión en el tiempo cuando los intereses generados se reinvierten en el capital. Básicamente es cuando nosotros ponemos un dinero que empieza a trabajar para nosotros y nos genera un interés. Ese interés que nos va generando lo vamos reinvirtiendo mes a mes, año a año. Y ahí es donde está la magia de esta fórmula. Mirá, analicemos la evolución patrimonial de Warren Buffett a lo largo de su vida. Si observamos en la gráfica, a sus 14 años Warren Buffett había alcanzado una módica suma de $5.000 que le permitió reinvertir, continuar sus negocios y sus inversiones y alcanzar a sus 30 años ni más ni menos que la importantísima suma de $1.000.000, un número importantísimo para quien está en finanzas. Pero si observamos esta gráfica podemos ver que pareciese que desde que tiene sus $5.000 a los 14 años hasta sus 60 años, el crecimiento patrimonial que ha tenido ha estado estancado o que no ha sido de manera significativa. Y eso es porque ahí está la magia de la fórmula del interés compuesto. El crecimiento se realiza de forma exponencial, no de forma lineal. Por eso podemos ver cómo en sus últimos años él ha ido duplicando y cuatriplicando su patrimonio. Esto funciona como una bola de nieve. Cuando más vueltas y más vueltas da en una avalancha, más grande y más grande se va creando. Y ahora veamos en la práctica cómo podemos conseguir $1.000.000 invirtiendo $100 todos los meses. Lo que vamos a hacer ahora es abrir un Excel o un Google Sheets. Yo estoy usando Google Sheets porque es gratuito, pero se puede hacer en Excel perfectamente. Y acá vamos a poner los datos que necesitamos. Primero, ¿cuál es nuestro objetivo? $1.000.000. Luego tenemos que poner la inversión mensual que vamos a realizar. Dijimos $100. Después vamos a poner el capital actual. Esto lo dejamos así porque hay personas que quizás tengan dinero ahorrado, que tengan un activo o bienes que puedan incorporar dentro de su cálculo para entender en cuánto tiempo van a tener $1.000.000 en activos financieros, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, si tenés $10.000 ahorrados, $5.000, $1.000, si tenés 50.000, 100.000, lo que sea, lo puedes utilizar en esta fórmula perfectamente. En nuestro ejemplo, pronto vamos a poner Serapia. ¿Por qué? Porque acá nadie tiene ningún tipo de dinero ahorrado. Estamos haciendo un ejemplo educativo para quien no tiene nada y quien puede empezar a ahorrar $100 todos los meses para llegar al $1.000.000. Después tenemos que poner la tasa anual. La tasa anual de rendimientos de una inversión es el porcentaje que indica cuánto ha ganado o perdido una inversión en un año en relación al capital invertido. En este caso nosotros podemos, por ejemplo, tomar dos extremos. Por un lado podemos mencionar el caso de Jim Simons, que obtuvo una tasa anual de un 66% a lo largo de toda su vida. Y después podemos ir para el otro lado extremo, que es los bonos de Estados Unidos, que son el activo financiero más seguro del mundo. Están pagando un poco más del 4%. Después tenemos en el medio grandes rendimientos como por ejemplo la cartera de Warren Buffett que analizamos en este video. Y también podemos considerar el S&P 500, que es uno de los índices bursátiles más importantes del mundo. Está compuesto por las 500 empresas más grandes y significativas de los Estados Unidos, que ha tenido una media desde el año 1929, una rentabilidad del 11%. Si consideramos los últimos 50 años podremos alcanzar una rentabilidad del 10%. Si consideramos los últimos 20 años volvemos a tener un 13% de rentabilidad. Y si consideramos el último año, bueno, ha tenido un 27% de rentabilidad. Claro, en este caso, o sea, acá estamos considerando un activo que ha pasado por guerras mundiales, por pandemias, por crisis financieras, por crisis económicas. Entonces, hay años, por ejemplo, el año 2022 fue un año pésimo para la bolsa de los Estados Unidos, donde cayó un 18%. Este año se recuperó alcanzando un 27% y así. Pero ¿qué es lo que nos dice la matemática y todos los estudios financieros que se han hecho en el mundo? Es que las inversiones a largo plazo siempre terminás teniendo retornos positivos. Entonces, dicho esto, vamos a considerar una tasa de rendimiento anual para el ejemplo que vamos a hacer de un 12%. Esta es una tasa bastante buena, pero al mismo tiempo no es exorbitante
como pueden ser tasas como la que veíamos de Jim Simons, o por ejemplo, no sé si considerásemos el Bitcoin u otros activos financieros que tienen crecimientos exponenciales. ¿Qué es lo que necesitamos para conseguir una tasa del 12% anual de retornos? Bueno, eso depende de muchísimos factores, pero principal es quién es el asesor de inversiones que te va a acompañar en este proceso, cuál es el riesgo que estás dispuesto a correr, cuánto es el tiempo que vas a dejar tus activos, y después también hay factores externos que no podemos controlar y van a depender de la buena estrategia de diversificación que hagas. Pero eso es asunto de otro video. Bueno, después vamos a agregar la tasa de inflación. Vamos a poner una tasa de inflación del 3% basada en la performance que ha tenido el dólar en los últimos 70 años y también en los objetivos que se puso la Comisión de Valores Nacional de los Estados Unidos, que ha sido de un 3%, dejando un margen de 1,5 para arriba o para abajo, pero históricamente Estados Unidos tiene una media de un 3% anual de tasa de inflación, entonces vamos a poner en nuestro caso esa es la tasa de inflación. Y para finalizar vamos a poner cuál es nuestra tasa real, que sería lo mismo a la tasa de rendimientos menos la tasa de inflación. Por otro lado, vamos a completar nuestra planilla. La vamos a dejar un poquito más linda. Bueno, aquí en fecha vamos a ir al 31 del 12 del 2025. Vamos a finalizar este año habiendo invertido $100 todos los meses. Imaginemos esa ecuación. ¿Cuál sería el capital con el que arrancaríamos? Aproximadamente es 1.256. ¿Por qué? Porque vos invertiste $100 todos los meses y cada mes ya fuiste ganando un interés. Entonces vas a finalizar el año con una rentabilidad aproximadamente del 9% real con $1.256. El 31 de diciembre del 2025 si empezaste en enero, obviamente. Este va a ser el primer año que estás invirtiendo y vamos a imaginar que tenés 22 años, ¿no? Que es una edad promedio en la que uno comienza a trabajar, a hacer sus primeras experiencias profesionales y a tener sus primeros salarios. Algunos comienzan antes, otros comienzan después, pero para el ejemplo educativo es excelente. Ingresos pasivos anuales fueron $56 que ya le ganaste en el primer año. Ingresos pasivos mensuales son los ingresos pasivos anuales dividido 12. $5 todos los meses ya te comenzó a ingresar en tu cuenta. Ahora bien, vamos a repetir esto por todos los años que continúan. Lo mismo con la fecha. Y acá es donde comienza la magia. ¿Cuál es la fórmula que tenemos que considerar si vamos a invertir todos los meses $100? Lo que vamos a hacer es, esta es la fórmula. Agarramos el capital anterior, el capital actual que tenemos, lo multiplicamos por la tasa real, le sumamos ese mismo capital nuevamente y ahora le sumamos la inversión mensual que estamos haciendo y se lo multiplicamos por 12, es decir, esos $1.200. Acá lo que tenemos que hacer es fijar dos celdas para que se repitan a lo largo de la fórmula. Si no sabes o no entendiste la fórmula, cómo funciona esa matemática, no te preocupes porque te voy a dejar el link en la descripción del video para que lo puedas cargar inmediatamente y ya vas a tener todas las fórmulas que estamos armando acá literalmente en ese Excel. Ahora bien, fíjense cómo en el segundo año nosotros ya tenemos 2.569 de capital y unos ingresos pasivos anuales de 1.256 por un 9% que es nuestra tasa real. Ya en el segundo año de nuestras inversiones estamos teniendo $113 de ingresos pasivos anuales. Es decir, $9 todos los meses nos están ingresando. Ahora bien, vamos a copiar la fórmula y fíjate cómo evolucionan los próximos 5 años. Ya tenemos un capital de $7.000 ahorrados y tenemos un ingreso pasivo anual de $500. Es decir, en 5 años que comencemos a invertir $100 todos los meses, vamos a poder conseguir $7.261 y $500 anuales de ingresos pasivos, que nos da más o menos aproximadamente $42 por mes. Ahora bien, fíjate en los próximos 15 años cómo evoluciona. Tendríamos un capital de $35.420 generándonos un ingreso pasivo mensual de $235. Es más que el salario mínimo de toda América Latina. Ya es un ingreso considerado, ¿no? A partir de 15 años invirtiendo.
Ahora te voy a mostrar cuánto va a demorar para llegar al $1.000.000. Fíjate que en 50 años de trabajo pasarías a conseguir tu primer $1.000.000 generándote un ingreso, un salario por mes sin tener que hacer nada de $6.700. ¿Cuántas personas en este país pueden ganar ese tipo de salario? Muy pocas. Invirtiendo solamente $100 todos los meses, en 50 años pasarías a tener ese capital ahorrado que te va a dar, vas a pasar a ser un millonario. Teniendo ese capital hoy en dinero, pasarías a tener un ingreso mensual sin tener que hacer nada de $6.748. Ahora bien, esta tabla nosotros podemos jugar con ella todo el tiempo. Podemos, por ejemplo, decir, bueno, yo puedo invertir $200 y puedo tener una rentabilidad más conservadora, porque la verdad que no quiero arriesgar tanto. Voy a tener un 7%, que me da una rentabilidad real del 4%. Pero bueno, también tenía un capital actual de $300.000 de una herencia que tuve. Ok, fíjense cómo podríamos en 29 años, con una rentabilidad mucho menor y con un capital inicial mucho mayor, tener ese resultado. Ahora bien, yo no tengo ninguna herencia, pero puedo invertir $400 y voy a arriesgar un poco más y voy a tener una tasa del 15% de retorno. Fíjate cómo invirtiendo $400 solamente en 30 años pasarías a ser un millonario, y con esa tasa pasarías a tener un salario pasivo de casi $10.000. Ahora bien, no, yo no puedo invertir, yo puedo invertir solamente $50, pero voy a ser arriesgado y me la voy a jugar y voy a tener una tasa de rendimiento anual de un 15%. Fíjate cómo solamente invirtiendo $50 con esa tasa de rendimiento, en 46 años pasarías a ser un millonario. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Yo les voy a dejar este Excel para que ustedes puedan jugar y hacer sus planificaciones personales, teniendo en cuenta lo que son las tasas anuales de rendimiento de las inversiones, para que sepan, hoy ustedes ya saben que pueden pasar a tener el rendimiento mínimo, que es lo que es el Tesoro de Estados Unidos. Pueden tener un rendimiento moderado, que son un 7, un 8, un 10%. Y fíjense la magia que tiene la fórmula del interés compuesto, cómo va a hacer que se duplique. Porque fíjense que quizás $1.000.000 te parece imposible para vos, pero una persona promedio trabaja durante toda su vida aproximadamente 43 años. Nosotros estamos hablando que si invertimos $100 todos los meses a una rentabilidad del 12%, pasaríamos en 50 años, que es más o menos el tiempo promedio que una persona empieza a trabajar, con un capital de $1.000.000 y con un ingreso pasivo de casi $7.000. Ninguna jubilación en el mundo te puede ofrecer esto, y esto demuestra también la estafa del sistema previsional, que en otro video hablaremos de ello. Bueno, ahora la pelota está de tu lado. En este video ya vimos cómo funciona la fórmula del interés compuesto, cuáles son las tasas de rendimientos anuales promedios que podíamos esperar a conseguir, cómo poder planificar desde invertir $100 todos los meses, conseguir nuestro primer $1.000.000, y ahora la pelota está de tu lado. Vos tenés que comenzar a invertir, hacer tu planificación, tu planilla de gastos, todo lo que sea necesario para saber cuánto tiempo te va a llevar conseguir $1.000.000, $500.000, $100.000, lo que vos necesites. Esto ya es personal, ahí tenés el Excel donde podés jugar y hacer lo que sea más conveniente para tu situación personal. Tenemos una misión en común, una misión tenemos vos y yo. El motivo por el cual nace este canal es porque si nosotros miramos los Estados Unidos, el 50% de su población invierte en activos financieros. En Argentina es menos del 3% a la fecha. Si nosotros queremos ser una potencia del mundo, tenemos que hacer lo que hacen las potencias. Invertir en activos financieros no solo te va a dar tranquilidad mental a vos, vas a mejorar tu vida y vas a poder conseguir tu libertad financiera, sino que también fomentás la economía, la actividad económica, le das financiamiento a las empresas para que puedan innovar, desarrollar y expandirse. Y esto es lo que todos los países desarrollados hacen. Nuestro objetivo como canal es hacer que Argentina pase de ser un 5% a un 50% de la población invirtiendo en activos financieros.
Así que si te gustó este contenido, déjame en los comentarios todas las cosas que podemos mejorar, que son muchas, y sobre todo compartíselo a alguien que sepas que le puede funcionar, a un amigo, a un familiar, a un tío, que podamos todos comenzar en esta nueva onda de hacer que la Argentina sea una potencia del mundo. Y para eso necesitamos todos comenzar a invertir en activos financieros. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta acá y nos vemos en un próximo video.